El ejemplo número 1 sobre el capítulo de campo magnético se trata de lo siguiente. Se tienen dos rieles conductores alimentados por una fuente de voltaje, de tal manera que aquí entre los dos conductores, entre los dos rieles, sin fricción, se coloca una barra conductora de distancia o de longitud D, o sea, la distancia de separación entre los dos rieles es una distancia D, de tal manera que ahí se coloca una barra conductora de longitud 45 centímetros, de distancia a longitud de la barra, que es la misma distancia entre los dos rieles, de 12 centímetros. La longitud de estos rieles es de 45 centímetros. Se aplica con diferencia potencial a los rieles para que por acá, por esta barra que se puede mover, esta barra pasa una corriente I de 48 amperios. Esta en presencia de un campo magnético que atraviesa el plano de estos rieles, atraviesa perpendicularmente hacia abajo. El campo magnético es constante y es de 0.24 Tesla. La masa de la barra, la masa de esa barra es de 0.72 kilogramos. La pregunta es la siguiente. Por el efecto de la corriente por esa barra, dentro de la presencia de un campo magnético, esa barra va a experimentar una fuerza que va a hacer moverse, esa barra se va a mover a través de estos rieles, sin fricción, estamos suponiendo que es sin fricción, y va a experimentar una velocidad. La pregunta es, cuando llegue a esta distancia, que ha recorrido una distancia L de 45 centímetros de los rieles, cuando ha recorrido esa distancia en este punto la barra, cuando llega acá, ¿qué velocidad tendrá? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la velocidad de la barra cuando llegue acá? Debido a que esa barra empieza a moverse, a acelerarse por la acción de la fuerza que se ejerce acá debido a ese campo magnético que está interactuando con la corriente en la barra. Bien, ese es el enunciado. Entonces, analicemos el comportamiento de este conductor, que es una barra conductora. Esta barra conductora que está en presencia de un campo magnético. Bueno, todo esto es un campo magnético, toda esta parte de acá es un campo magnético, el mismo campo magnético B, y también por acá, un campo magnético. Bueno, ese conductor es recto, de longitud D, circula una corriente I, debido a esa fuentecita que le alimenta acá, entre este conductor, una corriente I. Esa corriente I va en ese sentido. El campo magnético sobre esa corriente, sobre ese conductor que circula una corriente, es un campo magnético que va hacia abajo. Entonces, recuerden ustedes que cuando un conductor tiene una corriente dentro de un campo magnético, ese conductor va a experimentar una fuerza dada por esa expresión. La magnitud de la fuerza es igual a la corriente por la longitud que en este caso es D, por la longitud voy a colocarle D para que no confundan con esta L. Y por D, por el campo magnético. Recuerden la formulita, que diferencial de fuerza es igual a I por DL cruz B. Ese para un diferencial de longitud del conductor. Pero como el conductor está recto, entonces recuerden que esa fórmula se aplica para cualquier forma del conductor. Pero como el conductor está recto, aplicando esa formulita, nos da la magnitud, nos da esta expresión. O sea, F igual a I por L por B, donde L es la longitud del conductor. Pero aquí estoy generalizando. Ya en este caso particular, esta distancia o la longitud del conductor lo he llamado D. Su dirección es por el producto cruz entre la dirección de la corriente, que es de L,
cruz, campo magnético. Entonces miremos en qué dirección, esa es la magnitud. ¿Cuál es la dirección y el sentido en que va la fuerza sobre este conductor, o sea, esta fuerza? Por la regla de la mano derecha, vemos que la corriente va hacia ustedes. Va hacia ustedes, miren. Va hacia ustedes y el campo magnético va hacia abajo. Corriente, campo magnético hacia abajo. Por lo tanto, el pulgar nos apunta la dirección y el sentido de la fuerza que va en ese sentido. Por lo tanto, la fuerza sobre este conductor iría de esta manera. La fuerza F. Esta fuerza, recuerden que aquí estoy utilizando la magnitud nada más de la formulita, la magnitud, la dirección y el sentido la estoy colocando acá. Por lo tanto, esta fuerza es la responsable de que este conductor empiece a deslizarse por los rieles, a desplazarse con una cierta aceleración hasta llegar acá con una cierta velocidad. Vamos a suponer que de acá, donde se encuentra ese conductor, su velocidad inicial es 0. Vamos a suponer eso. Que parte en reposo y empieza a desplazarse. Bueno, entonces ya conocemos la fuerza que se ejerce sobre su conductor, entonces apliquemos la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a masa por aceleración. Como la fuerza va en esta dirección y la aceleración va en esta dirección, pues coloquemos que la fuerza en magnitud es masa por la aceleración. La fuerza es esta, la que ejerce sobre el conductor debido a ese campo magnético interactuando con la corriente. Bien, pero ¿cuánto es la aceleración? Entonces, hallemos aquí que la aceleración es igual a fuerza sobre la masa. ¿Cuánto es la fuerza? La fuerza, ya vimos que es igual a I por D por B. La aceleración es igual a I por D por B sobre la masa. Esa es la aceleración que experimenta el conductor a medida que se va desplazando sobre los dos rieles. Ahora, apliquemos cinemática. Cinemática de un movimiento que se encuentra con un movimiento uniformemente acelerado. Para hallar la velocidad final, en ese punto una distancia r recorrida, entonces recordemos unas ecuaciones de cinemática. Una de ellas es que la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. Si aquí queremos hallar la velocidad final, la distancia recorrida en ese punto es L. Como la velocidad inicial, que es la velocidad de la barra partiendo del reposo, pues la velocidad inicial vale 0. Nos queda entonces velocidad al cuadrado es igual a 2a por L, donde velocidad al cuadrado sería igual a 2 y aceleración que es I por B por D sobre la masa por L. Sacamos raíz cuadrada. Nos quedaría que la velocidad final cuando recorrió esta distancia L es 2I por B por L por D sobre la masa. Raíz cuadrada. Listo. Coloquemos los valores. Raíz cuadrada. 2 por la corriente, que es 48 amperios. Estamos trabajando en sistema MKS. Campo magnético, punto 24 Tesla. La longitud de los rieles, punto 45 metros. Y D, la distancia de separación de los rieles, que viene a ser la longitud de la varilla conductora. Claro que esto también los rieles son conductores. D es de punto 12 metros. Sobre la masa, que es de punto 72. Y esto nos da
haciendo operación, nos da 1.31. 1.331 metros por segundo. Esa sería la velocidad con que llegaría a los extremos de estos rieles cuando ha recorrido una distancia en los rieles de una distancia L de 45 centímetros. Esa sería entonces la solución del ejemplo número 1. El ejemplo número 2 dice así. Tenemos una bobina rectangular compuesta de 100 espiras en forma de un marco de dimensiones 40 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho. Esa bobina rectangular está, está anclada sobre el eje Y por medio de estas bisagras, de tal manera que esas bisagras pueden hacer mover la espira como si fuera una puerta a lo largo de este eje, del eje Y. Bien, se pasa por acá un campo magnético en dirección X con un valor de 0.8 Tesla y la espira está circulando una corriente en ese sentido, miren bien, una corriente I de 1.2 amperios circula por esas espiras. Por las 100 espiras circula una corriente de 1.2 amperios. La pregunta es, hallar el momento o el torque que experimenta esa bobina rectangular con respecto al eje Y. Es decir, cuál es la actitud que tiene ese campo magnético junto con una corriente para que la bobina, esa espira rectangular, pueda girar. Eso es lo que nos preguntan, el momento o el torque. Bien, si miramos la teoría, el momento que experimenta una bobina viene dado por mu sub B cruz B, producto cruz, donde mu sub B es el momento de dipolo magnético asociado a esta espira, en este caso una espira rectangular, una bobina de 100 espiras conjuntas, muy apretadas entre sí. Entonces necesitamos saber qué es mu sub B acá. Como saben ustedes en la teoría, mu sub B es un vector cuya dirección es perpendicular al plano de esa espira y su sentido se halla por la regla de la mano derecha. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, esa espira de esta manera, y la corriente va en ese sentido, entonces el momento de dipolo magnético mu sub B sabemos que es un vector perpendicular al plano de la espira. O sea que puede ser perpendicular hacia allá o perpendicular hacia atrás. ¿Cuál sentido se toma? Pues como vimos en la teoría, utilizamos la regla de la mano derecha, que dice que cogemos con la mano derecha la espira de perfil, o sea de lado, con estos dedos apuntando en el sentido en que va la corriente. Como la corriente sube por acá y baja por acá, de esta manera, la corriente baja por acá, entonces cogemos la espira de esta manera, con esos dedos apuntando en el sentido en que va la corriente, y observen, el pulgar siempre apunta hacia allá. Por lo tanto, hacia allá debe ir el momento del dipolo magnético. Entonces, colocamos acá el momento del dipolo magnético mu sub B, donde sería 90 grados con respecto al plano de la espira. Bien, ya tenemos el momento del dipolo magnético del vector y tenemos el campo magnético, o sea la inducción magnética B. Entonces, resolvemos ese producto cruz. Momento será igual a mu sub B por el seno de un ángulo, llamémoslo un ángulo alfa. Ya vemos el ángulo alfa.
donde alfa es el ángulo formado entre el vector mu sub b con el campo magnético, o sea, la dirección que forma el campo magnético que va sobre el eje X y el momento del dipolo magnético que tiene esa dirección. Entonces, si esta es de dirección X que concuerda con el campo magnético B, por lo tanto el ángulo sería este. Ese sería el ángulo alfa. ¿Cómo hallamos ese ángulo alfa? Pues veamos por geometría, vemos que este lado es perpendicular a este lado y este lado es perpendicular al momento del dipolo. Por lo tanto, son ángulos congruentes este ángulo y este ángulo de acá, que sería alfa. Si θ vale 30 grados, alfa debe valer 60 grados. Por lo tanto, podemos decir acá que alfa es igual a 90 menos θ igual a 60 grados. ¿Qué es mu sub b? Pues mu sub b sabemos que es el producto del número de espiras por la corriente y por el área. El área de la espira, que en este caso es una boina rectangular con 100 espiras. Entonces, tenemos los valores, tenemos que el momento será igual n por i por a por b por el seno de alfa. Ya tenemos todos los valores, reemplazamos n, 100, corriente 1.2, el área es a por b y a, la longitud es 0.4 metros, 0.4 por la anchura 0.3 metros, 0.3 metros. Ya tenemos ahí a por b, que es el área. ¿Qué más sigue? Campo magnético, la magnitud es 0.8, 0.8, y por el seno del ángulo alfa, o sea, seno de 60 grados. Haciendo operaciones, y el momento nos daría 9.9, 9.9 newton por metro. Esa sería la magnitud del momento ejercido sobre esta boina rectangular. Hallemos la dirección. La dirección es mu sub b cruz b. La dirección del momento sería mu sub b cruz b, iría el campo magnético, perdón, el momento del dipolo, iría, si hacemos el producto cruz entre mu sub b cruz b, iríamos de esta manera. Mire, campo magnético hacia acá, campo magnético sobre el eje X, el pulgar nos apunta hacia abajo. Por lo tanto, este sería la dirección de el momento del dipolo, según el producto cruz. La pregunta sería entonces, otra pregunta es, ¿hacia dónde tiende a girar esa bobina? Veamos a ver. Sabemos que aquí este lado está anclado por unas bisagras. El campo magnético sobre este lado del conductor nos da hacia arriba. ¿Por qué nos da hacia arriba? Miremos. La corriente va, coloquémoslo acá de esta manera. La corriente va hacia acá y el campo magnético va hacia allá. Entonces sería corriente, campo magnético, y la fuerza sobre este lado del conductor iría hacia arriba. Iría hacia arriba. Veamos sobre este lado, o sea, sobre este lado. La corriente está entrando, campo magnético hacia allá, entonces ya, corriente, campo magnético, y el pulgar apunta hacia abajo. O sea que sobre este lado, la fuerza va hacia abajo, sobre este conductor, sobre esta parte, sobre este lado del conductor, de esa espira, o sea, este conductor, la fuerza va hacia arriba, o sea que esas dos fuerzas
se van a anular, se anulan. Este conductor está fijo sobre este pivote o esas bisagras. Por lo tanto, veamos qué pasa con este lado, o sea, este lado. Vamos a ver, la corriente va hacia abajo, el campo magnético hacia allá. Entonces observemos, corriente hacia abajo, campo magnético hacia allá. Por lo tanto, miren bien, miren que está de esta manera, corriente hacia abajo, campo magnético hacia el eje X, y hacemos esto. Por lo tanto, el pulgar nos apunta hacia acá. O sea que el campo, la fuerza apuntaría de la corriente hacia abajo, corriente, repito, corriente, campo magnético. Por lo tanto, la fuerza iría en ese sentido. Por lo tanto, mirándolo desde arriba, esto tendería a girar con respecto a esas bisagras, tendería a girar en ese sentido. Corriente, campo magnético, corriente, campo magnético, y por lo tanto sería, la fuerza va en ese sentido. Como pueden ver, la corriente y el campo magnético, vemos acá, fuerza, el diferencial de fuerza es igual a I por dl cruz B. Por lo tanto, la fuerza debe ir en un plano que contiene al dl y al campo magnético, pero debe ir perpendicular al plano que contiene esos vectores. Entonces vamos a ver, el plano que contiene este vector y este vector sería el plano, el plano que contiene la corriente con el campo magnético sería el plano del tablero, Campo magnético, mírenlo acá, corriente, por lo tanto el plano que contiene el campo magnético, que es este de acá, con la corriente es el plano del tablero, y la fuerza debe ser perpendicular a ese plano, por el producto cruz. Por lo tanto, la fuerza debe ir así como está, pero digamos que está apuntando hacia dentro, de esta manera. Pero para ser más gráficos, sería sobre este lado, estaría apuntando una fuerza hacia adentro, y esa fuerza hacia adentro hace que esta bobina rectangular trate de girar con respecto a este eje Y, trate de girar en ese sentido. Observen, esta es la dirección de la fuerza, porque es perpendicular al plano que contiene la corriente con el campo magnético. Repito, la corriente va hacia abajo, el campo magnético va hacia acá, por tanto el plano que contiene el eje Y con campo magnético es el plano del tablero. Por lo tanto, al ser el producto cruz, la fuerza debe ser perpendicular al plano que contiene ese, por lo tanto es un vector hacia adentro. En ese sentido iría la fuerza hacia adentro del tablero, y si iría hacia adentro sobre este lado del conductor, por lo tanto toda la espira trataría de girar en ese sentido. Bien, esta es la solución del ejemplo número 2. El ejemplo número 3 dice así: tenemos un conductor en el cual se le ha dado de esta manera, una forma de AB recta, un cuarto de semicircunferencia, luego una sección recta, y luego otra sección recta de longitud L. Se le hace circular una corriente I por todo este conductor,
y se encuentra ese conductor dentro de un campo magnético que está apuntando saliendo del tablero. Saliendo del tablero, un campo magnético constante. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza total sobre todo este conductor? Eso es lo que nos preguntan. Hallar la fuerza total sobre este conductor, que es un conductor muy delgado y tiene esta forma. Bien, lo mejor es hallar la fuerza por tramos. Primero, hallemos la fuerza en el tramo AB. Sería, digamos acá, sección AB, la sección recta AB. Como se trata de una sección recta AB, por el cual se pone una corriente I dentro de un campo magnético, de una vez ya sabemos la fórmula para una sección recta de un conductor, que es F, llamémoslo F1, igual a la corriente que circula por acá, que es esta misma, por el campo magnético y por la longitud, que sería L. Esa sería la fuerza. Ahora, ¿cuál sería la dirección y el sentido? Por la regla de la mano derecha, la corriente va hacia allá, pero el campo magnético va saliendo del tablero, sería corriente, campo magnético, y el pulgar apunta hacia abajo. Por lo tanto, sobre esta sección AB experimenta una fuerza hacia abajo. Ahora hallemos esa otra sección recta, CD, sección CD. También vemos que es una sección recta por la cual circula una corriente en presencia de un campo magnético. Por lo tanto, podemos aplicar esa misma fórmula. Llamemos la fuerza F2. F2 sería igual. La corriente va hacia abajo. Bueno, y campo magnético B por esta longitud. Y esta longitud, si este es un cuarto de circunferencia, esa longitud sería R. R. ¿Cuál sería la dirección y el sentido? Vamos a ver, por la regla de la mano derecha, la corriente va hacia abajo, campo magnético va saliendo del tablero, por lo tanto el pulgar apunta hacia acá, hacia la derecha mía, o sea, va hacia la derecha, o sea, va en ese sentido. F, llamémoslo F2. Miren bien, el pulgar apunta hacia allá. F2. Y esa es su magnitud. Ahora hallemos la sección CD. Sección CD. La sección CD. Nuevamente se trata de un conductor recto en presencia de un campo magnético constante por el cual circula una corriente y, por lo tanto, la fuerza, vamos a llamarla F3, será igual la corriente por el campo magnético por esa longitud, que sería E. Bien, ahora la dirección del sentido va hacia abajo. Llamamos la fuerza F3. F3. Ahora la parte curva. Ya la parte curva, como la fórmula es F igual a, bueno, la fuerza, la magnitud es I por B por L. Cuando se trata de un conductor recto, se aplica esa, pero recuerden que la sección curva BC ya no es un conductor recto, por lo tanto ya hay que utilizar un diferencial de fuerza, o sea, diferencial de fuerza es igual a I por DL cruz B, que esta es la fórmula general para hallar la fuerza, el diferencial de fuerza de un conductor de cualquier forma que sea ese conductor. Por lo tanto hay que aplicar esa fórmula. Entonces, digamos, para la sección curva, para la sección BC, la sección curva. Entonces, coloquémoslo acá, saquémoslo aquí aparte. Cogemos bueno, ese sería acá nuestro centro.
cojamos un diferencial en cualquier parte. Diferencial de longitud del conductor, como pueden ver la corriente va en ese sentido, cogemos un diferencial, sería este de acá, diferencial de longitud, ese diferencial de longitud. Ese diferencial de longitud por el cual circula una corriente I, que es este de acá, este pedacito de conductor circula una corriente I, va a experimentar un diferencial de fuerza. Por la regla de la mano derecha, como el campo magnético está saliendo del tablero, esa es la sección B, C. Entonces, por la regla de la mano derecha sería corriente, campo magnético, y el pulgar apuntaría perpendicular. O sea, corriente, campo magnético, efectuando la regla de la mano derecha nos daría en esta dirección. Diferencial de fuerza. Bien, si observan ustedes, ese diferencial de fuerza se puede descomponer en dos componentes. Una componente de F sub X, pues la magnitud de esta fuerza puede descomponer en componente de F sub X y una componente desde F de F sub Y. Por lo tanto, si de acá hasta acá hemos recorrido una instancia L, partiendo desde acá, desde el punto B, un pedacito de desplazamiento sería un dl, entonces este sería la distancia R. Entonces, hallemos la componente en X. Df sub X será igual a df, la hipotenusa, df, por el coseno de este ángulo, llamémoslo el ángulo θ, que sería este ángulo de acá, por ser alternos internos. Alternos internos, este ángulo es igual a este de acá. Sería entonces coseno del ángulo θ. Por lo tanto, f sub x sería igual a la integral desde f coseno de θ. ¿Qué es df? df es la magnitud del diferencial de fuerza. Esta fuerza y acá, el diferencial de fuerza. Donde el diferencial de fuerza, la magnitud simplemente es I por dl por b por el ángulo formal, estoy resumiendo ese producto cruz. I por dl cruz b. I por dl por b por el seno del ángulo formal entre el dl con b. El dl está sobre el plano del tablero, observen acá, y el campo magnético está saliendo del tablero. En todo punto, desde B hasta C, siempre hay un ángulo formado entre el dl con el campo magnético de 90 grados, ya que el dl se encuentra sobre el plano del tablero y el campo magnético se encuentra de esta manera. Entonces sería seno de 90 grados. Por lo tanto, el diferencial de fuerza sería igual I por dl por b. Lo reemplazamos acá. F sub x quedaría como la integral de df I por b por dl por el coseno de θ. Saquemos constantes. F sub x sería igual. Corriente es constante en cualquier punto de esa cuarta longitud de ese conductor, o sea, la corriente es constante en cualquier punto sobre esa parte del conductor. El campo magnético también es constante, entonces nos quedaría I por B, la integral de dl coseno de θ. Necesitamos relacionar dl con θ. El ángulo θ es este, y dl es este pedacito. Por lo tanto, decimos por geometría que la longitud de este arco, donde la longitud de este arco es igual a r por el ángulo subtendido que es θ. La longitud de este arco es igual a r por θ. R por θ. Diferenciamos eso, sacamos la derivada y nos quedaría r por diferencial de θ. Y así relacionamos dl con el ángulo θ. Nos quedaría
f sub x igual y por b la integral de r coseno de teta por diferencial de teta. Ya podemos colocar los límites. ¿Desde dónde? Cuando partimos acá, teta vale 0 y cuando llegamos acá, teta es igual a pi medios, un cuarto. 0 hasta pi medios. Eso sería igual y por b por r, ya que r es una constante, y quedaría la integral desde 0 hasta pi medios de coseno de teta por diferencial de teta. F sub x sería igual y por b por r, la integral del coseno es el seno de teta entre 0 y pi medios, y eso sería igual y por b por r, cuando vale seno pi medios, y cuando teta vale 0 sería menos seno de 0 grados. F sub x quedaría como seno de pi nos da 1, menos seno nos quedaría 1, nos quedaría I por B por R. Esa sería la fuerza sobre este conductor, pero en dirección X, la componente en X. Ahora llevamos la componente en Y, esta componente en Y. df sub y sería igual. df sub y sería igual a df por, como es el cateto opuesto, sería df por el seno del ángulo teta. Por lo tanto, f sub y, o sea, la componente total, desde b hasta c, pero en y, sería la integral de df por el seno de teta. Pero el df, la magnitud del df ya lo vimos por acá. La magnitud de df es i por dl por b. Nos quedaría la integral de i por dl por b por el seno de teta. Saquemos constantes. Sería igual i por b, la integral de dl por el seno de teta. Aquí volvemos a hacer lo mismo. dl, sabemos que dl es igual, porque vimos acá, dl es igual a r de teta. R diferencial de teta. F sub y, que había entonces i por b, sacamos este y una vez acá, nos quedaría la integral desde 0 a pi medios de seno de teta por de teta. F sub y quedaría como i por b por r, la integral de eso sería menos coseno de teta entre 0 y pi medios. F sub y quedaría como i por b por r menos coseno de pi medios más, ya que menos y menos del otro límite, nos quedaría más coseno de 0 grados. Por lo tanto, f sub y quedaría como coseno de pi medios nos daría 0. Coseno de 0 nos da 1. Por lo tanto, eso nos quedaría i por b por r. Esa sería la componente en y de la fuerza. La componente en y. Esta de acá, desde b hasta c. Por lo tanto, ya tenemos todas las fuerzas. La fuerza de A hacia B va hacia abajo, la fuerza de C hasta D va hacia la izquierda, la fuerza de D, E va hacia abajo y la fuerza sobre este lado, que simplemente es, coloquemos así, sería, nos da una componente F sub X y una componente F sub Y. Sumemos. Entonces, bueno, podemos decir que la fuerza total, esta de acá,
fuerza total F, llamémoslo F4, que es correspondiente al arco BC, a ese cuarto de circunferencia. Podríamos decir que F4 sería igual a componente en X, nos dio I por B por R, I por B por R en dirección I. Y la componente en Y, que la magnitud es esta, pero observen que la magnitud en Y va hacia abajo, sería menos I por B por R en dirección J. Esa es la fuerza en 4, o sea, la fuerza que se ejerce desde el arco B hasta C. Listo, ahora llevamos la fuerza total. Fuerza total es la fuerza total en X y más la fuerza total en Y, J. La fuerza total en X. La fuerza total en X, vemos que esta va hacia abajo, no tiene componente en X, tampoco tiene componente en X. Esa sí tiene una componente en X hacia la derecha, que es F sub X, y que nos dio, miren acá, I por B por R en X. Y CD, este conductor CD, tiene una componente F2 que va hacia la derecha. Y F2 nos dio I por B por R. Aquí está la magnitud y aquí está el sentido, por lo tanto, sería menos I por B por R. Eso en dirección I. F sub X hacia la derecha, F sub 2 hacia la izquierda, y vimos que F sub X es este valor y F sub 2 tiene ese mismo valor, por tanto vemos que F sub X es igual a 0. Veamos los componentes en Y. Componentes en Y. Sería F1 va hacia abajo, tiene este valor. Sería I por B por L negativo, porque va hacia abajo. F sub Y, la componente F sub Y, que F sub Y nos dio este valor, pero va hacia abajo. Esa componente sería más, porque aquí está con el signo negativo, más I por B por R. I por B por R, esa componente. Este lado del conductor no tiene componente en Y, ya que la componente es en X, la fuerza total va sobre en dirección menos I. Y esta componente F sub 3, que va hacia abajo, también sería F sub 3 nos dio I por B por L. I por B por L. Entonces en dirección J. Entonces, organicemos esto y nos quedaría que F sub Y quedaría como menos 2I por B por L más I por B por R. En dirección J. Por lo tanto, la fuerza total sobre ese conductor sería 0I menos 2I por B por L más I por B por R, dirección J. Esa sería la fuerza total. Conclusión, la fuerza sobre todo este conductor apunta hacia abajo con este valor. Con ese valor. Ahora, noten ustedes que si yo proyecto este arco de ese cuarto de circunferencia sobre un plano horizontal, vemos que al proyectar esto nos va a dar este de acá.
Y observen acá, tenemos voy a revisar eso para que noten ustedes algo. La fuerza será igual 0I menos, tenemos I por B por L, I por B por L, y acá tenemos I por B, 2I por B, factorizando I por B nos quedaría 2L más R en dirección J. Si ustedes notan, esto de acá es I por B por L, donde L sería 2L más R. Veamos que es 2L más R. L más L, 2L, más esta distancia, que viene a ser R. Conclusión, si ustedes notan, esta configuración de este conductor de esta manera, la fuerza total sobre ese conductor, como lo hemos demostrado, es equivalente a coger este conductor y proyectarlo todo sobre un eje horizontal, y nos quedaría de esta manera la sección AB. Esta lo proyectamos sobre esta sección y nos quedaría este de acá, que sería R. Y bueno, esa proyección de este lado pues no va a afectar, porque esta proyección nos va a dar aquí este punto. La proyección de este lado sobre este eje horizontal nos va a dar ese punto, o sea, no hay ninguna longitud sobre el eje X. Y la proyección de que es L, que sería acá, sería L. Por lo tanto, como pueden ver, si consideramos ese conductor recto de longitud L más R más L, o sea, L más L, que es 2L, más R, por la corriente, por el campo magnético, la fuerza sobre ese conductor apuntaría hacia abajo. Y simplemente aplicaríamos la fórmula. Fuerza es igual I por B por una L', donde L' sería todo esto. L'. Lo que quiero decir acá es que al demostrar todo esto para una sección curva, nos podemos evitar esta forma de demostración para la sección curva, simplemente proyectando esa sección curva sobre un plano horizontal. Sobre el plano horizontal, y proyectando esta curva sobre el plano horizontal nos da esta distancia, o la longitud de esa curva, la longitud sobre el plano horizontal de esta curva sería R. Y es equivalente a tener todo esto, a tener un conductor de qué longitud, desde acá hasta acá, pero sobre el plano horizontal, o sea, este de acá. Y así nos hubiéramos evitado resolver la fuerza sobre la sección curva utilizando la integral. O sea, utilizando la expresión de que la fórmula de siempre, de que el diferencial de fuerza es igual a I por dl cruz B. Evitando aplicar esa fórmula y proceder a efectuar la integral para hallar la fuerza total sobre la sección curva. Bien, esta es la solución del ejemplo número 3. Por lo tanto, la fuerza total sobre ese conductor, que tiene esa forma, apunta hacia abajo con este valor y no tiene componente en I, ya que apunta todo hacia abajo, menos toda esa componente